Al finalizar su primer día de enseñanza entre los nefitas fieles, el Jesús resucitado volcó su atención a un público especial, que con frecuencia se encuentra justo debajo del nivel de nuestra mirada, en ocasiones casi fuera de vista. El registro dice: y aconteció que mandó que trajesen a sus pequeños niños a él. Y cuando se hubieron arrodillado en el suelo, se arrodilló él mismo también. Y he aquí, oró al Padre. Y las cosas que oró no se pueden escribir. Tan grandes y maravillosas fueron esas cosas que Jesús habló al Padre. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar, se levantó y lloró, y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y de nuevo rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo, diciendo a toda esa multitud: mirad a vuestros pequeñitos. No podemos saber exactamente lo que el Salvador sentía en ese momento tan conmovedor, pero sabemos que estaba turbado y que gimió dentro de sí a causa de las influencias destructoras que siempre están alrededor de los inocentes. Sabemos que sintió una gran necesidad de orar por los niños y de bendecirles. En tiempos como en los que vivimos, ya sea que las amenazas sean globales o locales o en las vidas personales, yo también oro por los niños. En ocasiones parece que un mar de tentaciones y transgresiones los inundan, que simplemente los arrasan antes de que puedan resistirlas con éxito, antes de que debieran enfrentarse a ellas. Y con frecuencia, por lo menos, algunas de las fuerzas en operación parecen estar fuera de nuestro control. Puede ser que algunas de ellas estén fuera de nuestro control, pero testifico con fe en el Dios viviente que no están fuera del control de Él. Él vive y el poder del sacerdocio está trabajando en ambos lados del velo. No estamos solos y no temblamos como si estuviéramos abandonados. Al hacer nuestra parte, podemos vivir el Evangelio y defender sus principios. Podemos declarar a los demás el camino seguro, la verdad salvadora, la vida de gozo. Podemos arrepentirnos personalmente de lo que tengamos que arrepentirnos, y cuando hayamos hecho todo, podemos orar. Podemos ser una bendición el uno para el otro en todas las cosas, y especialmente para aquellos que necesitan más de nuestra protección, los niños. Como padres, podemos mantener la vida estable de la manera en que siempre se hace, con fe, pasándola a la siguiente generación, un hijo a la vez. Pero ningún niño de esta iglesia debe quedar con incertidumbre en cuanto a la devoción de sus padres al Señor Jesucristo, a la restauración de su iglesia y a la realidad de profetas y apóstoles vivientes, quienes tanto actualmente como en la antigüedad dirigen la iglesia de acuerdo a la voluntad del Señor, la intención del Señor, la palabra del Señor y el poder de Dios para salvación. En estos asuntos básicos de fe, los profetas no se disculpan por pedir unidad e incluso conformidad. De todos modos, tal como el elder Neal A. Maxwell me comentó en un pasillo, él dijo: no parece haber habido problemas con la conformidad el día de que se abrió el Mar Rojo, ¿verdad? Los padres simplemente no pueden coquetear con el escepticismo o el cinismo y después sorprenderse cuando sus hijos toman ese coqueteo y lo convierten en un completo romance. Si en los asuntos de la fe y la creencia los niños están bajo riesgo de ser llevados por esa corriente intelectual o aquellos rápidos culturales, nosotros como sus padres debemos estar más seguros que nunca de asirnos a amarras sujetadas e inconfundibles que las personas de nuestro hogar puedan reconocer fácilmente. No le ayudará a nadie si caemos junto con ellos, explicándoles a través del rugir de las cascadas que
En verdad, sí sabíamos que la iglesia era verdadera y que las llaves del sacerdocio sí estaban depositadas allí, pero que simplemente no queríamos reprimir la libertad de los demás en pensar lo contrario. No podemos esperar que los hijos lleguen sanos y salvos a la orilla si los padres no parecen saber dónde anclar su propio barco. Isaías en una ocasión utilizó una variación de esta imagen cuando dijo en cuanto a los incrédulos: sus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni intensaron la vela. Pienso que algunos padres tal vez no comprenden que aun cuando se sienten seguros en su propia mente, en cuanto a su testimonio personal, pueden, sin embargo, hacer que esa fe sea difícil para sus hijos de detectar. Podemos ser santos de los últimos días, razonablemente activos, que asistimos a las reuniones, pero si no vivimos vidas de integridad en el Evangelio y no expresamos a nuestros hijos convicciones poderosas y sinceras en cuanto a la veracidad de la restauración y la dirección divina de la Iglesia desde la primera visión hasta este momento, entonces es posible que esos niños, para nuestro pesar, pero no sorpresa, lleguen a convertirse en santos de los últimos días que no son visiblemente activos, que no asisten a las reuniones ni nada que se parezca. No hace mucho, la hermana Holland y yo conocimos a un buen joven que tuvo trato con nosotros después de haber estado rondando entre las ciencias ocultas y probando una variedad de religiones orientales, todo con la intención de encontrar la fe religiosa. Su padre admitió no creía absolutamente en nada, pero nos dijo que su abuelo, de hecho, había sido miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero no hizo mucho al respecto, dijo el joven. Siempre fue bastante cínico en cuanto a la Iglesia. De un abuelo cínico a un hijo agnóstico, a un nieto que ahora busca con desesperación lo que Dios ya había dado una vez a su familia. Qué ejemplo tan clásico de la advertencia que el elder Richard L. Evans dio en una ocasión. Él dijo: en ocasiones los padres equivocadamente piensan que pueden relajarse un poco en cuanto a la conducta y la conformidad, o adoptar quizás lo que se llama un punto de vista liberal de las cosas básicas y fundamentales, pensando que un poco de descuido o de complacencia no tendrá importancia, o tal vez no enseñen o no asistan a la iglesia, o bien expresen puntos de vista críticos. Algunos padres a veces parecen pensar que pueden aflojarse un poco a los principios básicos sin afectar a su familia o al futuro de la familia. Pero si el padre se muestra que sale un poco del camino, es probable que los hijos excedan el ejemplo del padre. El guiar a un niño o a cualquier otra persona, aunque sea sin darnos cuenta, lejos de la fidelidad, de la lealtad y la creencia básica simplemente porque queremos ser ingeniosos o independientes, es una licencia que a ningún padre ni a ninguna otra persona se le ha dado jamás. En los asuntos de la religión, una mente escéptica no es una manifestación más elevada de virtud que un corazón creyente. Y la deconstrucción analítica en el campo de, digamos, la ficción literaria puede convertirse en simplemente destrucción cuando se transfieren a las familias que anhelan en fe, tener fe en el hogar. Y tal vez la desviación del verdadero camino puede ser aparentemente lento y sutil en su impacto. Tal como un observador dijo: si elevas la temperatura del agua con la que me baño solo 1 grado cada 10 minutos, ¿cómo voy a saber cuándo gritar? Al estar edificando el sagrado tabernáculo en el desierto del Sinaí, se mandó a los antiguos hijos de Israel que le alargaran las cuerdas y que reforzaran las estacas que lo sostenían. ¿La razón? En la vida surgen tormentas regularmente, por lo que hay que arreglar, sujetar, y después arreglar y sujetar de nuevo. Aún así, sabemos que algunos hijos tomarán decisiones que romperán el corazón de sus padres. Es posible que las madres y los padres
Padres, hagan todo correctamente y que aún así tengan hijos que se desvíen. El albedrío moral sigue en efecto, pero aún en esas horas de dolor será reconfortante saber que sus hijos sabían de la fe perdurable que ustedes tienen en Cristo, en su iglesia verdadera, en las llaves del sacerdocio y en aquellos que las poseen. Será reconfortante para ustedes saber que si sus hijos eligen salir del sendero estrecho y angosto, lo hacen estando conscientes que sus padres estaban firmemente en él. Además, será más probable que regresen al sendero cuando vuelvan en sí. Y recuerden el ejemplo amoroso y las delicadas enseñanzas que allí les ofrecieron. Vivan el Evangelio de forma tan notoria como puedan. Guarden los convenios que sus hijos saben que ustedes han hecho. Den bendiciones del sacerdocio y den su testimonio. No solo supongan que sus hijos de alguna manera se darán cuenta de sus creencias por su propia cuenta. El profeta Nefi dijo acerca del final de su vida que había escrito su registro de Cristo y había preservado sus convicciones en cuanto a su evangelio a fin de persuadir a nuestros hijos. Así dijo, para que nuestros hijos sepan y crean en la senda verdadera. Como Nefi lo hizo, ¿podemos preguntarnos lo que saben nuestros hijos? De nosotros, personalmente. ¿Saben nuestros hijos que amamos las Escrituras? ¿Nos ven leerlas y marcarlas y aferrarnos a ellas en la vida diariamente? ¿Han abierto nuestros hijos inesperadamente una puerta y nos han encontrado de rodillas orando? Nos han escuchado no solamente orar con ellos, sino orar por ellos, a causa del amor que les tenemos. ¿Saben acaso nuestros hijos que creemos en el ayuno como algo más que una privación obligatoria del primer domingo del mes? ¿Saben que hemos ayunado por ellos y por su futuro en días que ellos no lo sabían? ¿Saben que nos encanta ir al templo por la razón importante de que nos proporciona un vínculo con ellos que ni la muerte ni las legiones del infierno pueden romper? Ellos saben que amamos y apoyamos a los líderes locales y generales, imperfectos como son, por su disposición de aceptar llamamientos que no buscaron, a fin de preservar una norma de rectitud que no crearon. ¿Saben nuestros hijos que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que anhelamos ver el rostro y postrarnos a sus pies, a los pies de su Hijo unigénito? Es mi oración que ellos lo sepan. Hermanos y hermanas, nuestros hijos elevan el vuelo hacia el futuro con el impulso y la dirección que nosotros le demos.